Buenos días, me voy a presentar de nuevo. Soy Olga Alba, la asesora comercial de Extra Software, y quería daros las gracias a todos por apuntaros a este quinto seminario que estamos realizando sobre la ley antifraude. Comentaros que el objetivo principal de dicho seminario es explicaros las dos soluciones que tiene Extra Software para cumplir con la normativa, y que son el módulo Verifactu para la gestión comercial y el módulo de suministro inmediato de información para la contabilidad. Quería deciros también que en los primeros seminarios hicimos hincapié sobre todo en el segundo módulo, en el módulo del sí. El motivo es porque lleva más de 7 años funcionando, que algunos de vosotros ya lo tenéis implementado y que al tenerlo ya cumplís con la normativa plenamente, ¿vale? Entonces, os vamos a explicar un poco lo que son los plazos obligatorios para empresarios autónomos y los casos de exención de la ley. Quería deciros también que aquellas empresas que tengan menos de trabajadores o más de 50 todavía pueden solicitar las subvenciones del kit digital. Y es interesante para vosotros porque de esta manera podréis adquirir los módulos para cumplir la normativa con esta subvención. Para las empresas que tienen menos de 3 trabajadores, hasta el 30 del 10 estaría vigente, y para más de 50 hasta el 30 de 6. Y además nosotros nos encargaríamos de solicitar la subvención en vuestro nombre sin ningún coste adicional, con lo cual es una ventaja que creo que debería ser importante que tengáis en cuenta. También quería deciros que en este seminario no vamos a hablar de lo que es la factura electrónica ni de la ley Crea y Crece, que es una ley diferente porque controla los formatos de las facturas que nos enviamos entre empresas y con la información de cobros de esta, y que es muy diferente a la ley antifraude, que es un tema fiscal y de información a la hacienda pública. Cuando publiquen el reglamento del tema de la facturación electrónica, y salgan las fechas, ya os iremos informando. Pero lo importante ahora, y que es lo que entra en vigor, es esta ley sobre la que os vamos a hablar en este seminario. Aquí veis, os voy a mostrar el índice del seminario, que vamos a intentar, bueno, pues que no dure mucho más de 1 hora, y de todas formas lo vamos a grabar y enviar, ¿vale? Junto con el PowerPoint, para que luego podáis, bueno, pues repasarlo, verlo tranquilamente, o incluso si queréis podéis enviarlo a cualquier persona de vuestra empresa que vosotros consideréis que no haya podido asistir al seminario, ¿vale? Informaros también que nuestro objetivo es realizar como mínimo un curso al mes, ¿vale? Para, bueno, pues para ir avanzando sobre todos los temas que contiene esta ley. Y también queríamos hacer uno específico para asesorías, que sabemos que tienen una problemática pues diferente y especial por los distintos clientes que tienen y por las distintas soluciones que tienen que ofrecerles, y que algunos pues no lo tendrán todo lo digitalizado que correspondiera, ¿vale? Pediros también, por favor, que como os habéis apuntado a más de 200 empresas y sabemos que surgirán dudas, tenéis ahí el chat a vuestra disposición donde podéis plantearlas, ¿vale? Y quería pediros que por favor nos pongáis el nombre vuestro y el nombre de la empresa y un correo electrónico para que luego podamos nosotros contestaros de manera individualizada y personalizada, o incluso mucho mejor, podéis plantear las dudas que tengáis con nombre de empresa, insisto, y vuestro nombre a nuestro correo comercial @extrasot.es, y luego nosotros de manera individual y personalizada nos pondremos en contacto con vosotros para intentar ayudaros de la mejor manera posible, ¿vale? Queríamos indicaros también que nosotros recomendamos que una vez que tengáis clara la normativa, en qué consiste el módulo, la manera de funcionar, empecéis a tenerlo instalado y funcionando o probando lo antes posible. ¿Por qué? Porque son muchos usuarios los que tenemos en Gestor, más de 12.000, y bueno, hay que ir viendo la peculiaridad que tengáis cada uno, la forma de trabajar, y esto tiene que estar todo correcto antes de que empiece la fecha obligatoria de presentación, ¿vale? No es un proceso sencillo, hay que ir probando, hay que ir añadiendo campos como el código QR en la factura, que ya os explicaremos ahora en este ratito que vamos a estar juntos, ¿vale? Y
una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es la revisión de vuestros sistemas informáticos, porque tenéis que tener una comunicación directa con la agencia tributaria y para este caso todos los sistemas informáticos que tengáis, tanto de equipos como de servidores, tienen que estar totalmente actualizados con la última versión que se indique en ese momento. Para que luego no haya ningún problema, a día 1 de enero se pueda facturar y no suponga ninguna multa para vosotros ni para nosotros, porque no vamos a poder dejar trabajar con software que no tengan la actualización correspondiente sobre la ley Verifactu, porque sería un tema ilegal y con multa para nosotros como proveedores y para vosotros como clientes. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más, así que os dejo con mi compañero Pedro Alcoba, que os va a realizar el resto de la presentación. Muchas gracias por atenderme y un saludo a todos. Os comento un poco, empezamos con la parte de la regulación antifraude y después pues ya nos adentraremos un poco en lo que es el programa, el módulo propiamente, y lo iremos viendo, veremos un poco el módulo en real, que es un poco, yo creo, uno de los motivos, supongo, por los que estáis aquí, por lo menos bastantes de vosotros. No me voy a enredar en los precedentes de esta regulación, pero viene ya desde el año 2021 y aterrizado en una orden de finales del año pasado, de 2024, esta que veis aquí, que es la que ya estableció los requisitos de los programas, el software que debía cumplir para cumplir con la ley antifraude, que como digo data del año 2021. Básicamente en ese año se establecía la prohibición de programas que permitieran un doble uso o una doble facturación o una contabilidad en B, si lo preferís. Es decir, programas que permitieran ese tipo de manipulaciones, contabilidades distintas a la establecida, a la oficial, digamos, pues ya estaban terminantemente prohibidos. Ya estaba prohibido de antes, pero esta ley lo explicitó de manera más clara todavía. Caería la responsabilidad sobre el fabricante, sobre el comercializador y también sobre el usuario en caso de que se incumpliera la ley de este modo. Luego también, pues ya la ley establecía que los sistemas informáticos, por cierto, el término SIF, Sistema Informático de Facturación, vais a oír hablar de él a lo largo de esta presentación y en general, porque esta ley contempla los sistemas informáticos, pero los de facturación, porque hay más sistemas informáticos, pero lógicamente no están obligados a esto. Los que sí están obligados son los que facturan. Entonces ya establecía que todos aquellos sistemas informáticos que soporten procesos de facturación deben garantizar la integridad, la conservación, la accesibilidad, la legibilidad, la trazabilidad y la inalterabilidad de los registros de facturación. ¿Vale? Esto que he destacado en amarillo lo deben cumplir todos los sistemas y lo que he destacado en verde, pues solo aquellos sistemas que no sean Verifactu, que luego os explicaré un poco lo que quiere decir Verifactu. Bueno, y mi compañera ya ha adelantado un poco las sanciones. Nosotros estamos obligados a hacer esto y de hecho nos exponemos a, si no lo hacemos, a no tenemos un software que cumpla con esta ley, tanto si lo fabricamos como si lo comercializamos, tenemos esa multa de hasta 150.000 euros por cada año y licencia que hayamos comercializado. Y en el caso de los usuarios, pues no es mucho menos, porque en caso de que se utilicen softwares que incumplan, contravengan la ley, pues hay una multa de 50.000 euros por su utilización. A ver, esto no va a pasar porque evidentemente todos los fabricantes estamos ya prácticamente medio año después, antes, perdón, de que la ley entre en vigor, eh, prácticamente con el software ya preparado. Pero bueno, que sepáis un poco porque también un poco la gravedad del tema en caso de que no sea así. Sobre todo, bueno, pues a lo mejor fabricantes de aplicaciones que no se dedican fundamentalmente a esto, pues claro, realmente el esfuerzo de actualización que van a tener que hacer es grande porque si no hay sanciones bastante importantes. Vale, ¿qué se pretende con todo esto? Pues básicamente reducir el incumplimiento fiscal, por tanto, evitar el fraude y recaudar más, compensar el déficit público y el presupuesto. Básicamente es un poco uno de los objetivos. Y luego el otro objetivo más importante que nos afecta más a nosotros como fabricantes, pues es digitalizar el trabajo, la forma de trabajo de los sistemas de las pymes y los autónomos, que a fecha, vamos, en el año siglo XXI ya entrado, pues realmente todavía hay muchos autónomos que están trabajando con sistemas autónomos o microempresas, o sea, incluso empresas que están trabajando con sistemas no preparados para la facturación.
Vale, el reglamento que desarrolló la orden se publicó en 2023 y ya establecía los requisitos del software y decía que para las condiciones técnicas de ese software pues se hablaría en una orden. Esa orden se publicó el 17 de octubre del año pasado y ahí ya se definía dos sistemas, uno que es Verifactu y otro que es no Verifactu. Ahora veremos la diferencia. Y también establecía otras alternativas que de forma implícita pues implicaban que tú no tuvieras que poner un sistema de estos, ¿vale? Que fundamentalmente, os lo adelanto ya, a modo de spoiler, pero bueno, porque lo voy a contar luego al final, que sería el suministro inmediato de información. Y creo que ya la mayoría de los que estáis aquí conocéis que es ese otro sistema estrella, digamos, para cumplir con esta ley. Vale, se incluía todos los aspectos técnicos y funcionales, también incluye el famoso código QR y las características de la declaración responsable que debía tener cualquier software fabricado para cumplir con esta normativa. Vale, plazos. Esto supongo que os interesa bastante. Nosotros tenemos como fabricantes 9 meses desde la publicación de la orden para desarrollar el sistema, es decir, dentro de aproximadamente 2 meses nos cumple ese plazo para tener el sistema listo y publicado. Nosotros lo vamos a tener pues prácticamente un mes y medio antes, porque está ya prácticamente a punto de publicarse y en junio, a primeros de junio, estará, o sea, prácticamente 2 meses antes de la obligatoriedad, ¿vale? Y luego, para vosotros, ¿cuándo tenéis que implantarlo? Pues voluntariamente podéis ya hacer envíos a servidores de pruebas de la agencia tributaria y a partir del 1 de enero de 2026 todas las empresas deben tener ineludiblemente operativos estos sistemas informáticos de facturación, ¿vale? Y un poco más tarde, 6 meses más tarde, pues los autónomos, ¿vale? Es decir, aquellos no obligados a presentar sociedades, si queréis. Vale, estamos haciendo esto con tanta antelación porque como comentaba Olga antes, pues esto requiere una adaptación bastante importante. No solo los que ya trabajáis en sistemas de este tipo como gestor, sino sobre todo los que no trabajan todavía con esto. Es decir, hay empresas, clientes nuestros que tienen el módulo de contabilidad, por ejemplo, pero luego a la hora de facturar, pues como tienen un volumen bajo de facturación o por motivo que sea, pues utilizan sistemas como Word o Excel para hacer las facturas. Esto ya no va a ser válido. Son sistemas que no van a cumplir con la ley y de hecho no estaban preparados, nunca han estado preparados para facturar. Lo que pasa es que se han usado tradicionalmente para ello, un poco como recurso para solucionar ese tema, pero realmente nunca han sido softwares de facturación. Por lo tanto, nos olvidamos ya de este tipo de sistemas, procesadores de texto, hojas de cálculo e incluso facturación a mano, pues hombre, no debería ser a estas alturas ya el sistema. Por lo tanto, además, no solo eso, sino que aquellos que ya trabajan con sistemas de facturación, pues van a tener que, digamos, que establecer esos sistemas para que puedan funcionar de una forma más exigente. Es decir, va a haber que, digamos, pues informar las facturas de una manera más estricta. Los NIF van a tener que revisarse el tipo de categorización de la factura. Y luego, por supuesto, no se va a poder eliminar ya una factura. Anteriormente, cuando tú te equivocabas en algo, pues le decías al cliente, pues mira, te emito otra factura. Eliminabas la factura de tu sistema, le enviabas una factura y ya estaba. Ahora ya eso no se va a poder hacer. El sistema nuevo no va a permitir eliminación ni modificación de facturas, salvo que a partir de un registro de rectificativo. Por lo tanto, ya no se podrá eliminar una factura. Y por último, no podremos ya tampoco hacer esa práctica extendida también bastante en España, que era acumular facturas emitidas para registrarlas todas a la vez en nuestro sistema previamente a la presentación de un impuesto, por ejemplo. Eso ya tampoco se va a poder hacer, porque ya en el momento que emitas una factura la vas a remitir al sistema de Hacienda mediante servicios web. Vale, esto ya es evidente por lo que hemos comentado hasta ahora, pero afecta a todos los empresarios autónomos. En el ámbito geográfico, evidentemente en la que estén obligados a presentar impuestos en España. Hay excepciones, pues básicamente 3 muy generales y muy rápidas. Es decir, todo el mundo está obligado siempre y cuando no esté ya inscrito en el suministro inmediato de información, siempre y cuando
no esté en territorio foral el País Vasco y Navarra, y siempre y cuando esté obligado a facturar, porque hay entidades que no están obligados. Esos son a grandes rasgos los que están fuera del sistema, de este sistema. El resto, todos están obligados, y más en concreta, pues todos los que presenten sociedades o bien impuestos sobre la renta o bien impuestos sobre la renta de no residentes, o incluso entidades que estén en régimen de atribución de rentas por actividades económicas, es decir, que prácticamente la totalidad de las empresas y empresarios individuales que hay en España. Vale, ¿a quiénes no afectará? Pues ya lo he adelantado, pues lógicamente a los que no facturen, a los que no estén exentos de facturar, ¿vale? Y lo tenemos por ahí, exentos de facturar, ¿vale? Estos pues se excluyen todas aquellas que no documenten factura. También aquellos que estén exentos de presentar el impuesto de sociedades, fundamentalmente entidades públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. Y luego las entidades parcialmente exentas del impuesto de sociedades. Ahí entrarían las entidades sin ánimo de lucro, las uniones, federaciones, colegios profesionales, mutuas. Ojo, siempre y cuando tengan operaciones que estén exentas. Las que están sujetas y no exentas al impuesto de sociedades, esas sí tienen que entrar en este sistema, ¿vale? O sea, es decir, si yo, por ejemplo, como entidad sin ánimo de lucro comercializo lo que sea, aquello que comercializo y que tengo que declarar el impuesto de sociedades, esto sí que estoy obligado a facturar con estos sistemas, ¿vale? Lo que no estoy obligado a declarar un impuesto de sociedades, ahí no estaría obligado. Y como adelantaba antes, pues los acogidos al SID. Y por supuesto, los que estén en territorios forales de País Vasco y Navarra, porque tienen sus propios sistemas, que son TicketBuy y Batuz. Vale, también hay una exención que en la última actualización de la ley pues parecía que no, pero sí. Es decir, los inscritos en el régimen de agricultura, ganadería y pesca siempre van a estar exentos de esto. Pero también hay una salvedad dentro de la excepción, que es que cuando emitan facturas de obligada expedición por las entregas de inmuebles, esto está regulado en esta normativa que veis aquí, pues sí tendrían que estar en ese sistema, ¿vale? O bien decidan, aunque no están obligados, expedir facturas de manera voluntaria. Vale, cambios que entraron en vigor hace un mes. Bueno, estamos a 22, un mes y medio ya. El 3 del 4, pues simplemente ya estaba, esto que veis en verde ya estaba en la norma anterior, que son facturación de determinadas entregas de energía eléctrica, que ahora está muy de moda, con todo el mundo está hablando de energía en España, por los recientes acontecimientos, pero bueno, que son entregas de energía eléctrica y expediciones de facturas de la Comisión Nacional de Energía. Son facturas, digamos, que afectan a grandes suministradores de energía y prácticamente pues a la mayoría de los empresarios no afecta para nada, son solo las eléctricas y la Comisión Nacional de Energía, ¿vale? Y luego también introdujo, eso sí, una novedad, esa actualización del día 3 de abril del mes pasado, por tanto, y es que aquellos que presenten el sí en nombre de terceros, ahí entrarían todas las asesorías, pues lógicamente no están obligados, que no estaba tan claro en la primera publicación, pero era bastante evidente, pero bueno, por si acaso. Tendréis el caso de empresas que tengáis el sí para unas o de asesorías que tengan el sí en unas empresas y que no tengan el sí en otras. Pues claro, para las que no tienen el sí, siguen obligados al Verifactum, ¿vale? Y bueno, nos adentramos ya un poco en el módulo. Aquí veis un poco lo que llevan los registros de facturación, porque lo que se envía a la agencia tributaria no son las facturas. A la agencia tributaria no le interesa lo que estáis vendiendo, o sea, si estáis vendiendo ordenadores o mesas o folios de papel. Lo que le interesa es cómo tributa eso que vendéis. Entonces, ¿qué se informa? Pues los datos fiscales, la base imponible, el tipo aplicado, la cuota de IVA, el total, el número y serie, a quién le estáis facturando, todo eso es información fiscal importante, pero el contenido de la factura, para que me entendáis en gestión comercial, las líneas de la factura, pues le dan igual, salvo que haya un desglose por IVAs, ¿vale? Luego, también va a haber un encadenamiento de las facturas mediante un hash, que no es más que un algoritmo que codifica la información principal de la factura. Y si no cuadra el algoritmo con esa información, pues lógicamente esa factura es que está eliminada o manipulada,
¿vale? Y luego también la fecha y registro, minuto y segundo, en el cual, hora, minuto y segundo, en el cual se ha grabado la factura. Vale, este sería un poco el sistema. Bueno, el sistema que veis aquí, las facturas, un software con Verifactu, pues lógicamente envía a los servicios web, que serían los servicios de Verifactu, las facturas en el momento de facturar vuestro software de siempre, de gestión comercial en nuestro caso. Entonces, en el momento que eso se factura, se remite a esta cola de envío a esta cola de envío para los servicios web, ¿vale? Entonces, en el momento que se mete en esa cola de envío, ¿vale? Estaríamos aquí, vosotros ya habríais cumplido con la ley, ¿vale? Si luego el sistema pues se cae, internet, como ha pasado, tenemos un ejemplo muy reciente. Esta semana en las empresas, en los particulares no, pero las empresas han tenido una caída de internet, todas aquellas que trabajaban con Telefónica Empresas. ¿Qué pasaría en un sistema Verifactu en esta circunstancia? Pues el sistema, lógicamente, va a grabar la factura con el código hash y con la fecha, hora y minuto en el cual se ha generado la factura. Eso va a quedar grabado en el sistema y luego lo va a enviar a la cola de envío. Como la cola de envío no puede enviar el servicio, o sea, el servicio no va a estar activo porque no va a haber internet, esa factura se va a quedar ahí pendiente de enviar a los servicios de la agencia tributaria, a los servidores mediante servicio web, a los servidores de la agencia tributaria que estarían aquí. Entonces, si este sistema no funciona, por lo que sea, ¿vale? Pues entonces ese registro se queda pendiente de envío, pero no es responsabilidad vuestra, porque el registro queda codificado con la fecha y hora en la que vosotros lo grabasteis. Si por una incidencia el registro no se ha podido enviar, pues directamente vosotros, digamos, que vais a mandar cuando se restablezca el servicio, internet, vais a mandar la factura con una marca de incidencia. Como los servidores de la agencia tributaria o la agencia tributaria va a estar en la misma situación y va a saber que ha habido una incidencia de internet o un apagón, como hubo hace unas semanas, pues va a saber por qué esos registros le van a llegar más tarde, es decir, va a haber una causa. De hecho, va a saber la causa de la incidencia, ni siquiera la vais a tener que documentar porque es una incidencia a nivel o nacional o provincial o lo que sea. Entonces, por lo tanto, vosotros habéis cumplido por el hecho de fechar ese registro con la hora, minuto y segundo en el cual lo grabasteis en vuestro sistema y mandarlo a la cola de envío en el momento que se grabó. Luego ya, si tarda un poco en llegar por una incidencia de internet, no sería responsabilidad vuestra, el registro se mandaría con una marca de incidencia, pero no nos afectaría, digamos, a la hora de cumplir o no cumplir con la ley. Vale, esto es un poco andar en lo mismo. Este es el hash o código alfanumérico, como hemos comentado, que lo único que hace es codificar con un algoritmo la información de la factura. Para una corrección de la información de la factura o incluso suprimirla, pues no lo vais a poder hacer. Vais a tener que hacer un registro de corrección, que puede ser, luego, bueno, veríamos que serían de tres tipos: subsanación, anulación y rectificación. El que más cambia todo es el de rectificación, porque implica que hay datos importantes en la factura que hay que reemplazar por otros. Entonces, la factura original no se graba, ¿vale? O sea, no se borra, perdón, pero sí que se emite un registro de rectificación que corrige la información de la factura original. Incluso podéis corregirla totalmente, ¿vale? Es decir, de tal manera que quede la factura, el saldo con vuestro cliente a cero, porque anuláis completamente la factura. Sí, pero la factura original quedaría todavía en el sistema, ¿vale? Eso es un poco lo que implica el código hash y el encadenamiento de las facturas. Luego vais a poder hacer, el sistema va a ser más flexible en el sentido de que hay una factura, pues que simplemente estáis cambiando algún dato, como la forma de pago. Bueno, pues sería simplemente volver a mandar una factura y sería un registro de subsanación, ¿vale? También hay un sistema de anulación en caso de facturas que haya habido un error, por ejemplo, pues en fin, un error, digamos, de bulto en la factura y por lo tanto queráis anularla completamente. También se contemplará ese caso. Pero el registro, insisto, el registro original quedará en el sistema y le constará a la agencia tributaria, al margen de que luego tengáis un registro de anulación posterior o de rectificación de algunos de los datos, ¿vale?
Así funcionaría. De esto no os tenéis que preocupar. Esto el sistema va a indicaros en todo momento lo que podéis y lo que no podéis hacer, y de hecho se establecerán controles para ello. Vale, el famoso código QR no me voy a enredar en él porque luego lo vais a ver un poco en real en la aplicación. Y por último, la declaración responsable tampoco me voy a enredar en ella porque luego la voy a mostrar en real, ¿vale? Que simplemente el sistema la tiene. Vale, el módulo Verifactu. Bueno, pues aquí veis un poco una gráfica, todo esto es lo que está un poco en juego, pero luego lo vais a ver más claro en la facturación, pues código QR, sistemas de servicios web para remitir la factura a la agencia tributaria y el usuario trabajando en un portátil o en un equipo sobremesa, ¿vale? O incluso en un dispositivo móvil. Vale, Gestor Verifactu, ¿qué cosas hace? Básicamente, pues básicamente genera la factura y de manera inmediata la manda a la agencia tributaria. Imprime en la factura el código QR y garantiza que se cumple todo esto que os he comentado antes, la integridad, la trazabilidad, la inalterabilidad de los registros. Los otros requisitos, Verifactu no tiene que cumplir con ellos, ¿vale? Es decir, accesibilidad, legibilidad, todo eso no es para un sistema Verifactu. Vale, aquí veis un poco en la infografía, pues realmente Verifactu mandaría los registros de facturación, ¿vale? Nos mandaría haría las facturas emitidas, ¿vale? Las encadenaría con un hash en cada factura y imprimiría un código QR. Y luego, por otra parte, remitiría esos registros, los registros de facturación, el servicio, los remitirá por detrás. Es decir, vosotros de esto no os tenéis que preocupar. El sistema va a estar enviando continuamente las facturas que hagáis, ¿vale? Él lo va a enviar mediante servicios web hasta la agencia tributaria. Pero lo más importante, lo más visible que vais a tener vosotros es un código QR. Y lo bueno del código QR es que el receptor de la factura va a poder escanear ese código QR y la EAT le va a devolver la información de la factura, la información fiscal, porque vosotros ya la habéis presentado y la ha publicado. Por lo tanto, digamos que va a haber un mayor control de que todo lo que habéis hecho en la factura está informado fiscalmente y el QR va a ser la garantía de esa remisión de la información fiscal. Vale. Con esto tampoco me voy a enredar porque lo vamos a ir viendo desglosadamente en el programa. Bien, primer cambio que vais a notar en el sistema, que vais a tener que categorizar las empresas que tenéis en el sistema según un sistema o estén en un sistema o en otro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si estáis en el sí, pues vais a tener que decirlo. Si estáis en TicketBuy, también. Si estáis en Batuz, también. Y todas las demás estarían en Verifactu, ¿vale? Eso sería un poco el sistema. Y si no estáis, tenéis que justificar por qué estáis. Y eso lo vais a tener que codificar en el sistema. Y eso es una de las tareas que adelantaba Olga antes, que va a llevar tiempo, porque si yo tengo dos empresas o una, pues no me va a llevar demasiado. Pero si tengo 10 o 20 o más, pues sí me va a llevar, porque voy a tener que decidir por cada una de las facturas, de las empresas, perdón, si está acogida o no a Verifactu y qué sistema, y si no está acogida a Verifactu, a qué sistema va a tener que estar. Aquí lo veis un poco desarrollado, ¿vale? Pues yo defino en el sistema cuándo configuro el sistema para que empiece a funcionar con Verifactu. Normalmente, salvo que esté en el sí, en TicketBuy o en Batuz, pues va a ser reglamento antifraude. Por lo tanto, Verifactu o no Verifactu, no he comentado nada de no Verifactu, pero bueno, luego os daré unas pinceladas. Y luego, ahora, a partir de junio de este año, ¿cómo vais a estar? Vuestras empresas van a estar con una empresa destinada a formación, testeo, demostraciones de producto u otros fines. ¿Por qué? Pues para ir probando la solución, ir viendo y familiarizándoos con ella e ir enviando registros a los servidores de pruebas de la agencia tributaria, ¿vale? Entonces, a partir del 1 de enero de 2026, ¿cómo estará esto? Pues todo igual menos este check, ¿vale? Y en caso de que sea una empresa que por algún motivo no esté acogida, cuando yo le marque uno de estos tres checks va a aparecer marcado por defecto
este botón de abajo, y si no, pues tendré que marcar que está en el régimen agrícola, que está en recargo de equivalencia, que no tiene que emitir facturas o lo que corresponda. Y luego al final marcar este check de certifico que todo es correcto. Eso lo vais a tener que hacer vosotros porque lógicamente sois el responsable, el obligado tributario, ¿vale? Entonces tenéis que marcar ese check de verificación para certificar que realmente vuestra empresa no está obligada por alguna de las normas de los criterios que establecemos aquí, o bien que presentáis el sí, o bien que presentáis Verifactu, perdón, Fatuz o Ticket Buy. Vale, creo que me he saltado un poco no Verifactu, pero bueno, es un sistema básicamente que lo que hace es no enviar las facturas de manera automática, ¿vale? No Verifactu no estaría obligado a mandar las facturas de la agencia, a la agencia tributaria al momento de emitirlas, pero sí que permitiría un sistema, tendría que registrar en el propio sistema todas esas facturas de manera encadenada y similar a como lo hace Verifactu, y además tiene que permitir copias de seguridad de las cuales es responsable el usuario. Vale, me parece que no lo he metido en esta presentación porque ya prácticamente Verifactu, bueno, podemos verlo un poco aquí. Eh, pues nada, simplemente estaría obligado a conservar los registros, a dar acceso a los registros y a hacer legibles todos los registros. Y luego además tiene que tener un sistema de copias de seguridad que no valdría el que hay por defecto, sino que tendríais que tener otro sistema adicional al que ya tenéis, porque tendréis que extraer la información del sistema, porque si en un momento determinado el servidor se os funde por alguna, o bien surge un ataque, un ciberataque cada vez más frecuente, tendríais que garantizar que la agencia tributaria puede acceder a una copia de seguridad de los sistemas, de los registros, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es un sistema muchísimo más exigente a nivel del usuario, y a nivel del fabricante pues casi también, porque realmente tenemos que meter una serie de controles de registros de eventos que no hay que poner en Verifactu. Lo tenemos, pero realmente no lo recomendamos, ¿vale? Bien, nos habíamos quedado en el administrador y yo creo que ya es momento de ver un poco la aplicación, ¿vale? Os voy a mostrar directamente en el administrador cambios que surgen. Pues nada, simplemente aquí tenéis, por ejemplo, una adaptación de datos, ¿vale? De la empresa para aquellos datos que ya tenéis en la empresa. Pues esto es un proceso automático para ir pasando. Bueno, en este caso ya están validados todos los datos, sobre todo para comprobaciones de NIF, etcétera. Porque el momento que tengáis un NIF erróneo o mal codificado nos va a dejar facturar. Bueno, el momento que esa operación no esté codificada de una manera, pues tampoco os va a dejar, vamos, no esa operación, ese cliente, ese proveedor. Ese cliente, mejor dicho, porque en el sí que contempla proveedores, pero en el Verifactu no. ¿Vale? Entonces simplemente tenemos aquí este sistema para proveedores, pero sería para sistemas que no sean Verifactu. En Verifactu lo único que tenéis que comprobar son, pues eso, la codificación de los clientes. Y luego aquí veis un poco en el diseñador que hemos metido el campo cabecera de Verifactu y el gráfico de Verifactu. Esto a la hora de facturar pues va a salir más o menos así, siempre en la esquina superior izquierda. Recordarlo esto o tenerlo en cuenta porque hay empresas que aquí en la esquina superior izquierda tienen información. Tienen el logo o tienen el número de factura o tienen el destinatario. Bueno, pues esto vais a tener, es otra de las tareas que habrá que hacer empresa por empresa, con la ayuda de nuestro departamento técnico, por supuesto. Si tenéis diseños en los cuales no podemos insertar de manera, digamos, por defecto el código QR o el texto Verifactu, pues habrá que ver, hacerle sitio para poder ponerlo, porque esto es una obligación legal, no nos la podemos saltar, ¿vale? Bien, y esto sería un poco lo que es el administrador, esto y la codificación de la empresa que os he dicho antes, ¿vale? Bien, y luego en la aplicación, en gestión comercial, pues ¿qué cambia? Pues el código QR, lógicamente, y sobre todo muchísimos controles en los cuales no nos van a dejar facturar si el servicio no está activo o bien no está configurado el campo QR o el código Verifactu, el texto Verifactu, perdón, en las facturas. Si la empresa, lógicamente, está en Verifactu. Si la empresa está en el sí, pues sí os dejará facturar, ¿vale? O no está obligada a Verifactu por algún motivo.
Vale, esto sería un poco lo que es. Y luego entraríamos en el módulo Verifactu. El módulo Verifactu propiamente dicho. El módulo Verifactu está compuesto de un servicio, que es el que manda todo esto por detrás, lo que os he explicado antes, el propio módulo Verifactu, que lo vais a ver ahora, para controlar y monitorizar el sistema, ¿vale? Y luego, pues, lógicamente, todo aquello que implica el módulo en gestión comercial, que también, digamos, pues estaría dentro del sistema, digamos, Verifactu, ¿vale? Bien. Pues yo creo que básicamente esto, vale, requisitos tenéis que tener un certificado, no sé si lo has comentado antes, ¿no? Vale, aparte de lo que es el sistema operativo vigente que decía Olga, tenéis también que tener un certificado, ¿vale? Porque lógicamente este sistema funciona de esa forma, funciona con un certificado. Aquí hay una validación con certificado, lo veis aquí, ¿no? Entonces, si no tenéis certificado, pues lógicamente no podéis, este sistema no puede funcionar, ¿vale? Con lo cual tenéis que tener certificado, que es lo que hace que todo, que pueda validaros el servicio de la agencia tributaria. Vale, entonces, por tanto, estaríamos aquí presentando un poco el Bedifactu. Tiene una serie de utilidades que vais a ver un poco ahora en la práctica. Vale, aquí tenéis un poco el módulo, pero yo sí me gustaría que lo vierais la entrada desde aquí. Directamente estamos en gestión comercial y entramos a Bedifactu, ¿vale? Bueno, yo ya lo tengo abierto y aquí tendríais un poco pues la pantalla principal de Verifactu. Vale, fijaros que aquí lo más importante de este módulo, aunque el sistema está configurado para enviarlo automáticamente, pues tiene obviamente una monitorización de esto. Entonces aquí podéis ver todas las facturas que yo he enviado al sistema, la mayoría de ellas procesadas sin errores, ¿vale? Y luego tendría algunas que tendrán algún tipo de incidencia. Entonces, ¿por qué está hecho esto? Pues básicamente para esas pocas que tengan algún tipo de incidencia. Por ejemplo, que el NIF esté incorrecto y me la rechace porque el NIF está incorrecto. Bueno, pues aquí tenemos 1700 y pico y unas pocas que nos ha dado algún error. Básicamente, como veis, la mayoría son duplicadas, ¿vale? Porque en las pruebas que han hecho los compañeros, pues han vuelto a enviar la misma factura, etcétera. Vale, y luego tengo también algunos registros de anulación, es decir, facturas que yo quiero anular. Por lo tanto, envío el registro de anulación. Vale, también puedo consultarlo factura a factura, porque ahí estarían agrupadas en la ventana anterior, pero aquí tengo, si quiero buscar una factura concreta, pues le pongo el NIF o le pongo el número de factura y me va a aparecer pues nada más esa factura, ¿no? Si aquí pusiera el NIF a 28, ¿vale? Pues entonces actualizaría y me saldrían solo las facturas, en este caso de Telefónica. Qué puntería he tenido. Bueno, pues sería la gestión de facturas, por tanto, la consulta de facturas y algunas utilidades que hay con la EAT, porque lógicamente queremos facilitaros lo más posible la interfaz con los servidores de la agencia tributaria. Entonces, aquí podríamos ver los envíos realizados a la agencia tributaria, agrupadas las facturas, por tanto, por envíos. Fijaros que aquí dan mucho menos. Yo tengo 325 envíos, pero tenía 1700 facturas, lo cual quiere decir que las he agrupado, las he enviado en tandas de pues aproximadamente 6 facturas, ¿vale? Luego consultar la información que está presentada o no presentada en la EAT, en qué sistema está. En caso, todo esto es, insisto, en caso de que algo yo quiera rastrearlo un poco, ¿no? Porque todo el sistema es automático, pero si en algún momento algo se me escapa o yo quiero saber, bueno, esta factura la presenté, no la presenté, evidentemente va a estar en mi sistema, pero si quiero asegurarme de que está en la EAT, pues lo puedo hacer así. Y también el sistema de validación masiva de NIFs. Esto es muy importante porque si no funciona, si no está bien el NIF, no está bien codificado o no le consta a la agencia tributaria, el sistema la factura remitida va a dar error. Vale, aquí tenemos algunas utilidades no Verifactu, no las podemos ver porque esta empresa es Verifactu, ¿vale? Con lo cual no os las enseño, pero fijaros que aquí la más importante es la gestión de requerimientos. Lógicamente, un requerimiento no lo vais a tener si estáis en Verifactu. Si estáis en no Verifactu, en cualquier momento la agencia tributaria os puede pedir un requerimiento de todos vuestros registros de facturación de los últimos 3 meses, por ejemplo. Y entonces es el momento de echarse las manos a la cabeza y preguntarse por qué me metí en no Verifactu.
Pero bueno, la idea es que la mayoría de vosotros estéis en Verifacto y por tanto os quitéis ese quebradero de cabeza. Vale, pues la configuración, esto se hace por empresa, no os lo voy a mostrar mucho, simplemente los servidores, el sistema de avisos de correo y la configuración un poco del certificado, que yo en esta empresa en este momento no lo tengo puesto, ¿vale? Y eso sería un poco el módulo. Como veis ya está, bueno, prácticamente a punto de salir. De hecho, los tenemos implantado en modo prueba y en varias instalaciones bueno, y algunas más que tendremos a partir de prácticamente la semana que viene o dentro de dos quizá. Vale, está ya muy probado y por lo tanto pues ya es el momento de lanzar. Vale, y por último, pues otra solución que adelantaba antes, en caso de que, por ejemplo, solo tengáis contabilidad, pues os podéis acoger voluntariamente al suministro inmediato de información, un módulo que lleva funcionando ya prácticamente 7 años. Estamos en 2025, esto empezó en 2017, casi 8 ya, empezó en julio de 2017, con lo cual nos acercamos a los 8 años funcionando. Es muy similar el envío de la información, lo que pasa es que tenéis una pequeña salvedad, que es que hay un margen de 4 días más para remitir los registros, mientras que en Verifacto es automático. Estaríais exentos de presentar 347, 340, 390 y se puede hacer tanto que tengáis la declaración mensual como trimestral, porque evidentemente si tenéis mensual estáis obligados a hacerlo, la devolución mensual. Si tenéis más de 6 millones estáis obligados, pero si tenéis trimestral y no facturáis 3 millones lo podéis hacer voluntariamente. Y por último, pues está integrado con Gestor Contabilidad, ¿vale? Bien, pues el sí funciona de una manera un poco más sencilla porque a nivel un poco del sistema por detrás, ¿vale? Porque a nivel de usuario pues es todo muy parecido, o sea, la consola de monitorización la tenéis igual, pero por detrás como no tiene esa complicación del encadenamiento de los registros, pues digamos que simplifica un poco. Y como no tiene tampoco QR, pues la gráfica es mucho más sencilla, simplemente un servicio que envía los registros a la agencia tributaria, valida esos registros, bueno, me pasa, valida esos registros y devuelve la información del registro, ¿vale? O sea, es decir, simplemente eso sería todo, ¿vale? No tiene más. O sea, manda los registros, aquí tenéis que tener también un certificado, llegan a la agencia tributaria y la agencia tributaria devuelve la información hasta con un OK o una función de rechazo, ¿vale? No tiene más. Bien, una diferencia importante es que se envían tanto las facturas emitidas como las recibidas, ¿vale? Que se me ha olvidado, creo, comentarlo, pero me parece que en la comparativa aquí sí que lo tenéis, ¿vale? Aquí tenéis, pues, un poco el servicio, el sí, pues nada, cumple automáticamente con la ley antifraude, dispone de 4 días, tendría que remite todo lo emitido y lo recibido, no tiene QR, ¿vale? No tiene QR y estaría exento de la obligación de presentar estos modelos. Sobre todo está integrado con Gestor Contabilidad, ¿vale? Eso sería un poco el sí. El Verifactu, pues cumple con la ley antifraude por defecto también, remite las facturas de manera inmediata, remite solo las emitidas, tiene QR, encadena los registros mediante un código hash, que el sí no, y está integrado con Gestor Gestión Comercial, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, el sí, si tenéis gestión comercial, o sea, tenéis un integrado, tenéis gestión comercial y tenéis contabilidad, pues lógicamente también funciona. De hecho, la información se codifica desde el sí, ¿vale? Perdón, desde gestión comercial. O sea, la información del sí ya se va codificando en gestión comercial, luego se contabiliza y luego se envía, ¿vale? Y yo creo que poco más, ¿vale? Aquí tenéis un poco las diferencias, si que tenéis curiosidad por ver un poco entre las tres normativas, el sí, la facturación electrónica, que comentaba antes Olga, nada, hasta dentro de 2 años por lo menos, desde la aprobación del reglamento para la mayoría de los empresarios y profesionales, ¿vale? Con lo cual ahora mismo es súper pronto, de momento estamos demasiado, no hay reglamento, con lo cual no he empezado a contar los 2 años. Y son operaciones entre empresas, que hasta ahora la facturación electrónica era solo para operaciones con la administración pública. Y nada, de momento de esto nos olvidamos, ¿vale? Porque no entra en vigor. Lo que cuenta ahora mismo es el sí
y que está contando desde hace 8 años y el suministro inmediato de información y Verifactu, que estaría contando a partir de ya prácticamente. Estamos en menos de un año, ya arrancamos con Verifactu. Y yo creo que ya está todo. Pues nada, tenéis al final de la presentación una serie de enlaces, tanto de la normativa como de enlaces de nuestro producto, para que lo podáis ver un poco con detenimiento, incluso podéis descargar la ficha técnica. Y yo creo que con eso ya está todo, ¿vale? En principio enviaremos esta presentación y enviaremos también la grabación de la sesión y cualquier duda que tengáis, pues con mucho gusto la atenderemos. Os voy a dejar aquí en el chat, os voy a dejar la cuenta de comercial por si queréis que os llame un compañero o compañera. Y vale. Si una empresa, vale, hasta aquí sería un poco el curso, ¿vale? Yo os reenviaré la información, como digo, por correo electrónico, en unos días el vídeo, prácticamente entre hoy y mañana yo creo tendréis el vídeo y la presentación, y si no, pues a principios de la semana que viene. Vale, ¿hay alguna consulta por aquí? Vale, bueno, atendemos muy rápidamente los que tengáis solo contabilidad y no tengáis gestión comercial, tendríais que poner gestión comercial, porque esto es un sistema que se implanta sobre un programa de facturación y contabilidad lógicamente no es un programa de facturación, con lo cual tienes dos opciones, o te acoges al sí, con lo cual no necesitas gestión comercial porque el sí va sobre contabilidad, o si no te quieres acoger al sí tendrías que implantar gestión comercial, tendrías que tener un integrado, que luego estaría perfectamente, como su palabra indica, como la palabra indica, enlazado con contabilidad. Si una empresa se coge al sí, puede seguir haciendo la facturación como quiera, porque realmente va a cumplir ya con la información fiscal al enviar todos los registros contables, ¿vale? O sea, lo que a Hacienda le interesa es tener la información de facturación. Esa la puedes tener desde el programa de facturación o directamente desde la contabilidad. Si lo tiene, ya no necesitas facturar, digamos, con un sistema informático de facturación. Podrías, desde luego, desde aquí nunca os lo recomendaremos, siempre os recomendaremos un sistema informático de facturación, pero bueno, por poder podría seguir. Vale, y yo creo que el resto de consultas son un poco más específicas. Por favor, os solicito que lo mandéis por correo, ¿vale? Y os atenderemos, os llamaremos personalizadamente porque son, como digo, un poco más ya específicas. Cursos tendremos uno al mes en principio y ya esto no es un curso de formación del módulo, esto es nada más una presentación. Por supuesto, todos los que contratéis el módulo tendréis una formación del departamento técnico y una configuración del sistema, eso por defecto. O sea, nosotros siempre lo hacemos así. ¿Vale? Recomendaciones personalizadas, yo no voy a hacer, o sea, no voy a decantarme por un sistema o por otro porque depende absolutamente de tu empresa, de tu actividad y de tu circunstancia, porque hay empresas que tienen varios declarados obligados tributarios dados de alta y claro, es posible incluso que tenga que acogerse a los dos sistemas. Y hay empresas que le irá mejor uno y hay empresas que le irá mejor otro. No nos decantamos por ninguno, los dos son igualmente válidos. Y por supuesto respondemos de los dos de la misma manera. O sea, los dos están archiprobados y los dos están funcionando e implantados bueno, el equipo, el de Verifactu estará en breve y el otro está funcionando ya, pero vamos, que están ya todos muy, muy, muy probados y muy depurados, los dos sistemas. Con lo cual, en principio, no recomendaríamos uno u otro. ¿Vale? Sino de manera, como digo, personalizada. Vale, siempre que estés obligado a facturar con un impuesto o con otro, vas a tener que estar en el sí, ¿vale? La única exención, perdón, en el Verifactu, la única exención sería que no tuvieras obligación de facturar. Hay muy poquitas empresas que ahora mismo lo tengan, o sea que en principio sí, a una pregunta que había por ahí, ¿vale? Vale, pues eso sería todo. Ya digo, tendréis toda la información por correo electrónico. Muchas gracias a todos por la asistencia a este seminario
Y nada, pues nos seguiremos llamando a lo largo de las próximas semanas para un poco informaros de este sistema hasta el 29 de julio, que sería un poco nuestra fecha objetivo para intentar informar al mayor número de empresas posibles. Y a ser posible pues que ya vayan decantándose por una opción u otra para dejar o reservar los últimos meses del año para nada más imprevistos, porque si nos ponemos a implantar o actualizar a los 12.000, ¿no? Creo que has dicho, clientes que tenemos el último trimestre del año, no llegamos realmente a la fecha ni de casualidad. Con lo cual ese es el motivo un poco de ir adelantando y a mediados de este año tener ya todo el mundo por lo menos encarrilado en una opción o en otra, y a ser posible, pues si podemos ir implantando, pues mucho mejor. Pues nada, muchas gracias a todos. No sé, Olga, si quieres comentar algo. Y poco más. Bueno, al principio todo es muy agobiante, pero con tiempo, con práctica y estando nosotros siempre pendientes de vosotros, como hemos estado en estos 35 años que llevamos, bueno, en estos más de 35 años que llevamos trabajando juntos, pues luego todo va a ser mucho, mucho más sencillo, porque una vez que se empiece, pues luego irá todo rodado.